¿Qué es la rotura discal? Un disco lumbar roto puede ser el resultado del desgaste por el uso y abuso de la columna en la vida diaria, así como ocasionado por accidentes y actividades deportivas, aunque también existe cierta predisposición familiar. Todos los discos en la columna están bajo presión constante durante la flexión o extensión del tronco, ya que el disco absorbe el esfuerzo creado por el movimiento, pero incluso se ve forzado al estar sentado o parado por periodos prolongados. El análisis del dolor, la exploración física y radiografías son los estudios iniciales del disco roto. Los primeros tratamientos suelen ser con medicamentos, rehabilitación, quiropráctica, ejercicios especiales y cuidados de columna. La opción final del tratamiento es mediante el retiro total del disco no funcional y colocar en su lugar tornillos y barras con injerto de hueso o el reemplazo de prótesis totales. No son cirugías de alto riesgo, pero al ser procedimientos abiertos, los tenemos que considerar como la última opción, aunque son necesarias en algunos casos. Un problema común es que el paciente, al mejorar en las etapas agudas de dolor intenso, se siente curado en forma definitiva y deja de cuidarse, volviendo a sufrir recaídas tarde o temprano. Bueno, pues vamos a platicar con el especialista para conocer cuáles son los tipos de lesiones más comunes que tenemos y cómo identificarlas. Seguramente el dolor es un síntoma importante, pero vamos a aclarar todas las dudas. Por eso hemos invitado al doctor Óscar Suárez Rivero. Él es neurocirujano. Rivera, ¿verdad? Óscar Suárez Rivera, él es neurocirujano. Gracias, doctor, por estar con nosotros en Código Salud. Bienvenido este jueves 27 de diciembre. Platíquenos, doctor. Entendemos que como toda estructura tiene un desgaste, básicamente, pero ¿en qué momento el desgaste es mayor o por qué aparecen este tipo de lesiones? La mayoría de las lesiones de hernia de disco lumbar, que creo que es de lo que estamos hablando, es un proceso degenerativo, es el uso cotidiano. En algunas ocasiones la genética influye mucho y hay gente que puede durar 60 o 70 años con los discos razonablemente bien. Y hay gente con actividad física más o menos similar que a los 30 ya tiene un disco degenerado, un disco roto y un disco que se sale y da síntomas. Bueno, la genética está de por medio. Así es. Ahí ni siquiera cómo echarle la culpa a algo, la genética definitivamente tuvo que ver, ¿no? Tienen porcentajes. Ajá. Ahora, este desgaste es un proceso natural, lo entendemos perfectamente porque conforme avanzamos en edad, pues bueno, existe este envejecimiento, desgaste por el movimiento. Pero, ¿qué puede generar, por ejemplo, una lesión que no esté relacionada con el desgaste natural? Claro, algo que acelere el desgaste natural o, por ejemplo, un trauma, una caída, un esfuerzo, gente que dice me voy a cambiar de casa y carga la cama o carga un mueble muy pesado, accidentes automovilísticos, gente que se cae del caballo, causas traumáticas que pueden acelerar un proceso natural y en ese caso se rompe la estructura discal. Se rompe la estructura discal. Así es. El disco consta de dos cosas, es como un gansito. Tiene la parte de afuera, que es una parte dura, y el rellenito, esa es la gelatina, esa es la que permite la función de colchón. Con el paso de los años, esa gelatinita se va secando. Es más fácil que salga el agua a que vuelva a entrar. Entonces se vuelve rígida. Y un esfuerzo, un mal movimiento, hace que la parte de afuera se rompa y esa gelatina se salga. Eso es una hernia de disco. Así es. ¿Qué manifestación nos da? ¿Es dolor inmediatamente, la sensación de dolor, molestia? Una hernia de disco normalmente da dolor inicial, es un dolor intenso, normalmente relacionado a la actividad que lo causó. Y es un dolor que se divide en dos partes. El dolor de espalda, que es un dolor reflejo muscular por la inflamación, pero esa hernia, ese pedazo de disco que se sale y toca el nervio, toca la raíz nerviosa y entonces va a doler la parte del cuerpo que está inervada por esa raíz. En el caso de las hernias lumbares, normalmente es la pierna. La pierna. Normalmente es una parte específica de la pierna que se llama un dermatoma. Entonces, en la exploración física uno se puede dar cuenta qué dermatoma duele y decir es probable que la raíz que esté afectada sea tal por un disco salido. Y vaya, entonces, de entrada, pues es esta sensación molestia, esta sensación rumbo a la pierna. Así es. Básicamente, ¿qué sería? ¿La pierna izquierda? Curiosamente varía, pero curiosamente, por motivos que no entendemos del todo, es más frecuente la izquierda en la izquierda que en la derecha. Sí, pero son ambas, ¿no? Dependiendo a qué lado se sale el disco. Vamos a suponer que no es, digamos, esta manifestación por el desgaste propio de la persona,
sino porque ocurrió un accidente, se cayó del caballo, se cayó de la bicicleta, etcétera, etcétera, o tuvo un accidente automovilístico. De inmediato con el especialista, al servicio de urgencias, porque de no Exacto. llegar a tiempo, ¿cuáles son las consecuencias, doctor? El dolor se hace crónico, puede haber daño al nervio y entonces ya no estamos hablando solamente de dolor, que el dolor es una manifestación que tiene el cuerpo para avisarnos y decir algo está pasando, préstale atención. Pero si es que no le hacemos caso, o incluso si es que el dolor desaparece espontáneamente, esa hernia de disco puede comprimir la raíz en mayor grado y afectar la parte motora. Ya no la información que va de fuera hacia adentro, sino la que sale de adentro hacia afuera y entonces pierde la fuerza y puede haber problemas para caminar. Problemas para caminar. ¿La persona puede perder esta capacidad en algún momento si no se atiende, doctor? Sí, claro que sí. Hay una parte frecuente donde se cae el pie. Entonces la capacidad para levantar el pie en la marcha normal se pierde. Y esto le puede pasar a cualquiera, es decir, si fue por un alguien- accidente, lo mismo puede ser un joven de 14, 15 años que una persona de 60. Exacto, sí, puede afectarse la parte motora y si no se trata, queda un déficit ya permanente. Exactamente. Ahora, ¿es acudir directamente con ustedes o al servicio de urgencias? ¿Qué se sacan? ¿Se sacan placas? ¿Se sacan específicos, digamos, estudios para focalizar dónde estuvo o está una lesión? Sí, se hace un protocolo de estudio, normalmente es clínico primero, es la entrevista para saber qué parte duele, la exploración física para tener un diagnóstico topográfico y se hace normalmente una batería de estudios, son rayos X, resonancia magnética y estudios eléctricos. Y con eso ya se tiene un buen panorama y un diagnóstico. ¿Hay que hacer los tres, de preferencia? No siempre, pero básicamente es el protocolo de estudio. Y a usted de los especialistas les da una lectura muy buena para saber qué es lo que tiene ese paciente y Exactamente. focalizar la lesión. Nuestro Así equipo es. de producción, doctor, nos ha preparado una serie de información muy interesante, unos gráficos, para conocer más a detalle los tipos de lesiones lumbares. Vamos a verlos. Tipos de lesiones lumbares. Problemas musculares. Degeneración de discos lumbares. Hernia de disco lumbar por exceso de fuerza. Desplazamiento de vértebras lumbares inferiores. Osteoartritis de la región lumbar. Y reducción del espacio para las terminaciones nerviosas de la vértebra. ¿Qué le parece, doctor, si podemos ir describiendo cada una de estas lesiones para que nos ayude a entender cuál es la diferencia entre una y otra, si hay similitudes, si la manifestación es diferente de una entre otra? Por ejemplo, la degeneración de discos lumbares. ¿La degeneración sí tiene que ver entonces con la edad? ¿Esta sí? Exacto, Es así. es una degeneración que empieza a los 40 años, en todos nosotros, A los 40. a los 40. ¿Empezamos a perder qué? Empezamos a perder el líquido en esta parte que se llama el núcleo pulposo, que sería el relleno del gansito. Ajá. Se empieza a perder líquido, se vuelve más rígida y más probable que haya una ruptura y se salga. Ese es Y- un proceso degenerativo. ¿Perdemos movilidad? Se acción, pierde un reflejo. poco de movilidad, Ajá. pero clínicamente lo que pasa cuando hay un disco degenerado, hay dolor de espalda, lo que la gente llama me duele la región lumbar, tengo dolor de espalda. Eso sería una manifestación Eso sería a una partir de los manifestación. 40 años. Sí, señor. Ya nos comentaba también, doctor, por ejemplo, la hernia de disco lumbar, esto por exceso de fuerza. O sea, Exacto. porque cargamos algo muy pesado. Esto le puede pasar, yo me imagino, quizá lo haya visto en la práctica clínica, doctor, mucho, con las personas que cargan bultos, que trabajan en la central de abasto, que cargan cosas pesadas, los que se dedican a las mudanzas y todo eso. Curiosamente es más frecuente en gente sedentaria o en los que llamamos atletas de fin de semana. La gente que está sentado toda la semana y al fin de semana dice voy a compensar y voy a ir al gimnasio y quiere cargar mucho, o el que se está mudando y carga una cama, ahí es donde el disco, la parte periférica se abre y el rellenito se sale, eso es una hernia Ya. de disco. Entonces, ocurre más en estas personas porque de no estar acostumbradas a la actividad, la quieren hacer de un momento a otro y Exactamente. ocurre esto. Pero ¿no le pasa, por ejemplo, a los cargadores? Les pasa, pero con un poco de menos frecuencia, imagino yo, porque tienen un tono muscular mayor y es un entrenamiento, es como Ya. la gente que va al gimnasio. Acostumbrados, Están por decirlo de acostumbrados, alguna sí. manera. Sí, Otro sí. tipo de lesión es el desplazamiento de vértebras lumbares inferiores. ¿Por qué ocurre este desplazamiento, doctor? Bueno, una vez que el disco está completamente roto, y eso puede ser un proceso que tarde, la vértebra se sale de su lugar. Hay un desplazamiento, eso se llama espondilolistesis,
y la vértebra se sale de su lugar, como si pusiéramos cajitas una encima de la otra, nomás que hay una que está desfasada. Y eso El Jenga, como el juego del Jenga, exactamente, se sale como el una Jenga, se piececita. sale una piecita, comprime los nervios Ajá. y hay dolor en ambas piernas. Esto ocurre. ¿Y hay alguna razón primordial por qué esto ocurra? Hay varias, hay traumáticas, hay degenerativas, hay genéticas desde la infancia, pero es bastante común y es más común entre los 50 y 60 años. 50, 60 años. El embarazo afecta también. Afecta también. ¿Y por qué es? ¿Es digamos, por el cambio hormonal o por el peso? El peso y la posición, porque en un embarazo 10 o 15 kilos por delante de la columna, Ajá. eso hace que la curvatura cambie por completo. Haga esto la mamá. Y entonces el disco recibe más peso, Más peso. que lo normal. No es lo mismo 15 kilos bien acomodados en la columna que por delante del eje. Interesante, doctor. Pues antes de seguir viendo los tipos de lesiones lumbares, ¿le parece si hacemos una pausa? Hacemos una pausa en Código Salud. No nos Claro. tardamos, pero estamos hablando aquí con el doctor Óscar Suárez Rivera, neurocirujano, sobre los tipos de lesiones lumbares. Volvemos. Ya estamos de regreso en Código Salud, qué bueno que nos acompañas. Si te estás incorporando a la transmisión, bienvenido. Estamos hablando con el doctor Óscar Suárez Rivera, neurocirujano, sobre la ruptura discal, el tipo de lesiones lumbares que se pueden presentar a lo largo de la vida, ya sea por la edad o por algún accidente. Y estábamos viendo problemas musculares, degeneración de discos lumbares, nos hablaba del desplazamiento de las vértebras, por ejemplo, pero también se puede presentar, doctor, en personas que padecen osteoartritis. ¿Es común también esto cuando las personas son diagnosticadas con esta enfermedad que también tengan algún tipo de lesión lumbar? Sí, es frecuente. La osteoartritis, curiosamente, afecta más la columna cervical Que la lumbar. que la lumbar, pero el proceso es el mismo. La vértebra se sale del lugar, como el Jenga, que es un Ajá, excelente sí, lo que ejemplo. decíamos, sí. Más que en la columna cervical es mucho más peligroso, porque ahí está la médula. Sí, claro. Entonces, en esos casos de pacientes con artritis reumatoide y afección de la columna, lo que hacemos es operar, regresar la vértebra a su lugar y fijarla. Otro tipo de lesión, lo veíamos antes de ir al corte comercial, es por reducción del espacio para las terminaciones nerviosas de la vértebra. ¿Eso también tiene que ver igual con la edad? También en el proceso degenerativo que comentamos, el disco al perder agua pierde altura. Y al perder altura, una vértebra se junta con la otra, el espacio por donde pasa el nervio también se disminuye y se aprietan los nervios. Ahí la clínica es un poco distinta, se llama claudicación neurogénica y es el típico señor de mayor edad que camina un poco y se le van las fuerzas en las piernas y le duele y se tiene que sentar. Es una característica primordial cuando ocurre esto de la reducción del espacio, ¿verdad? Así es. Así es. Ahora, Así es. ¿cómo es el tratamiento? Es decir, una vez ya focalizado cualquier tipo de lesión lumbar que ustedes la tengan, dependiendo cada caso, ¿cómo empiezan a trabajar con cada paciente, doctor? Claro. El paso número uno, como habíamos dicho inicialmente, es hacer el diagnóstico. Entonces se hacen los estudios hasta llegar a un diagnóstico. Una vez que se tiene un diagnóstico, en el caso de una hernia de disco, dependiendo al dolor, se puede dar tratamiento médico, antiinflamatorio, reposo, fisioterapia o se llega a la cirugía. Y en el tratamiento quirúrgico hay una infinidad de técnicas para operar esto, desde la más pequeña, que es a través de una aguja por la piel con el paciente despierto, un procedimiento ambulatorio, hasta la más grande, que sería entrar a quitar el disco y colocar una prótesis, a veces por vía anterior, por vía abdominal. Entonces, entre estos dos extremos hay una infinidad de técnicas quirúrgicas. ¿En qué casos, digamos, está el extremo más sencillo, por ponerlo de alguna manera, y en qué casos se tienen que ir directamente ya a esta cirugía mayor? Por ejemplo, hay gente joven con un dolor radicular, le duele la pierna, tiene una hernia de disco salida y tiene mucha actividad física, con falla al manejo médico. Entonces le dimos fisioterapia y medicamentos por 3-4 semanas, no funcionó, hay que operarlo. Entonces ahí ya pasa de ser un candidato a manejo médico a ser un candidato a manejo quirúrgico. En esos casos, por ejemplo. En esos casos se operan. Así es. Así Y dependiendo caso lo entendemos. La cirugía es muy complicada, doctor. Por ejemplo, ya cuando se está hablando incluso hasta de una prótesis Sí. de disco, esto es muy complicado. Y cuando se coloca la prótesis, ¿qué tipo de materiales utilizan ustedes? Claro. Por ejemplo, en el caso de la mayoría de los casos se hace una discoidectomía simple. El pedazo del disco que se salió se quita, nada más. Y eso se hace por una cirugía de invasión ¿Tiene mínima. capacidad de regeneración o no? No, No.
No, se Eso está es lo malo. trabajando en Por eso. eso se utiliza la prótesis. Exactamente, se está trabajando en eso, pero estamos lejos de lograr Todavía ni un por disco artificial. células madre todavía no se llega a eso. Todavía no, todavía no. Ojalá en algún momento. Seguro que sí, Ojalá. pero la investigación con células madre está parada. Sí, Pero en algún momento que se reactive. se va a poder recuperar las células del disco. Ahora no lo podemos hacer. Entonces, volvamos a lo tradicional, lo que sí se está haciendo es la utilización de una prótesis, el uso de una prótesis. Normalmente solamente es quitar el disco. Hay ocasiones en que eso no es suficiente. Entonces hay que reemplazar el disco por algo. Exacto. Ahí se pone una prótesis. Puede ser de distintos tipos. Puede ser una artrodesis, donde se pone una cajita. Al quitar el disco queda un espacio vacío entre vértebra y hay que vértebra llenar y ese se va a espacio. caer. Sí, Hay claro, para que no se llenarlo caiga. con una caja. ¿Qué material? Distintos materiales. Se utiliza PIC, que es un plástico especial, titanio, cobalto y aleaciones de las tres cosas. Todo esto es biocompatible. Todo eso es biocompatible, sí, con mucha experiencia de cirugía de ortopedia en cadera, pero estos mismos materiales se utilizan en la cirugía de columna. ¿Y qué tiempo de vida tienen este tipo de materiales en el organismo, doctor? Normalmente duran más que nosotros. De verdad. Así es, O entonces sea, una pueden vez... durar más de 100 años. Sí, pueden durar más de 100 años. Sí, sí. Ahora, el paciente, ya cuando se llega a una cirugía de este tipo, doctor, en la cual ya colocan una prótesis discal, ¿qué tipo de cambio tiene que hacer en su estilo de vida, en su comportamiento cotidiano? Yo me imagino que también depende, si es el caso de un joven de 30 años al de alguna persona de 60, digo, pero Exactamente. ¿qué tiene que hacer una vez colocada un disco de este tipo? Lo ideal es cuidar el estilo de vida, hacer ejercicio, no estar obeso, no fumar y básicamente las actividades normales de la vida. No hay alguna limitación específica. O sea, si tienen que necesariamente cargar algo, obviamente midiendo el peso, pero sí lo pueden hacer. Sí lo pueden hacer. Lo pueden hacer, cargar una caja. Cargar una caja, embarazarse, Exactamente, una señora se puede ir embarazar al gimnasio, sin ningún problema. sin demasiado problema. Es decir, hay gente, por ejemplo, ha habido casos de gente que trabaja en el Circo del Sol, Ajá. cuya actividad física es absolutamente anormal para alguien que va al gimnasio para ¿Está mantenerse documentado bien. algún caso de personas que trabajan en el Cirque du Soleil? Yo tengo un caso de ¿Sí? alguien operado en el Cirque du ¿Acróbata? Soleil. Acróbata que se colgaba de las telas, no sé cómo se llama es un muchacho joven, no sé, debe tener 5 años de operado y ahí vamos. Y está regresando a sus actividades. No, regresó inmediatamente. ¿Cuánto tiempo va a durar? No sabemos, llevamos 5 años. Y está bien. Y está bien. No ha manifestado ningún dolor, No. nada, ninguna... Con una actividad física que es muy superior a la norma. Sí, claro, por supuesto. ¿Quién se anda colgando de esta manera? Y sobre todo en un show, en un espectáculo que lo hacen de manera constante. Así Muy es. bien, doctor. Pues yo te agradezco muchísimo el hecho de que hayas estado con nosotros el día de hoy, jueves, para platicar de este tema tan interesante. Definitivamente sí tiene que ver con el desgaste natural de nuestro organismo, pero si podemos cuidarnos, bajar de peso, dejar de fumar, por Exactamente. ejemplo, no estar los 5 días inactivos y al sexto querer levantar algo muy, muy, muy pesado solo porque pensamos que podemos y somos Superman. Así es. No, aquí vienen exactamente este tipo de situaciones. Doctor Óscar Suárez Rivera, neurocirujano, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias Que por la tengas un invitación. excelente día y Igualmente. muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en Gracias por la Códigos. invitación.